Mi nombre es Ruth Gebre Mariam, y lo que voy a contarles sucedió hace exactamente 4 años, bajo el sol implacable del sur de Jartum, en una pequeña aldea sudanesa que parecía sostenida únicamente por el polvo del desierto y por una fe inquebrantable. En aquel entonces, yo era una joven enfermera voluntaria, llena de los ideales que solo la juventud puede permitirse, y mi juramento no era solo el de mi profesión, sino uno mucho más profundo, uno espiritual. Había prometido servir a una comunidad cristiana que vivía su devoción con la misma naturalidad con la que respiraba el aire seco y ardiente. Pongo a Dios como testigo de que cada palabra que pronunciaré es la verdad de lo que mis ojos vieron y mi alma sintió. No busco convencer a nadie, solo dar testimonio de un milagro nacido del dolor, para que la memoria de los justos no se pierda en el silencio del olvido. Recuerdo esa mañana con una claridad que me asusta. El calor ya ascendía del suelo en ondas temblorosas que distorsionaban el horizonte, y el aire olía a tierra reseca y a especias. La vida del pueblo transcurría con su ritmo habitual, una melodía suave compuesta por el murmullo de las oraciones matutinas que se escapaban de las casas de adobe, el llanto intermitente de los niños pequeños y el aroma reconfortante del pan recién horneado en los hornos comunitarios. Era un cuadro de paz frágil, un pequeño oasis de vida en medio de la inmensidad del desierto. La gente sonreía con facilidad, a pesar de las dificultades, y había una sensación de pertenencia, de comunidad, que lo envolvía todo. En ese lugar, la fe no era una obligación, sino el hilo invisible que unía cada gesto, cada saludo, cada día que comenzaba con gratitud. Pero algo se rompió. Sucedió sin aviso, como una grieta que aparece en un cristal. Estaba en el pequeño mercado al aire libre, revisando unas cajas de medicamentos, cuando un silencio antinatural cayó sobre todos nosotros. No fue un silencio de calma, sino uno pesado, denso, como si el mundo hubiera contenido la respiración de repente. Las conversaciones se apagaron a mitad de una frase. Los niños dejaron de jugar y hasta el viento pareció detenerse. Todos nos miramos, con los ojos llenos de una pregunta que nadie se atrevía a formular. Se podía sentir una tensión eléctrica en el aire, una premonición que helaba la piel a pesar del calor sofocante. La normalidad se había desvanecido en un instante, dejando en su lugar un vacío expectante y aterrador, el preludio de algo que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Y entonces, en medio de esa quietud opresiva, lo oímos. Al principio era un zumbido bajo, casi imperceptible, una vibración que parecía venir de las entrañas de la tierra. Pero rápidamente creció hasta convertirse en el rugido lejano, pero inconfundible de motores. Un sonido violento y ajeno a la sinfonía pacífica de nuestra vida cotidiana. Era el sonido del mundo exterior, un mundo de hierro y prisa que no tenía lugar en nuestro refugio de fe. El rugido se acercaba, cada vez más fuerte, cada vez más amenazante, levantando una nube de polvo rojo en la distancia que se movía hacia nosotros como una tormenta de arena imparable. En ese instante, supe que el mal no solo estaba cerca, sino que venía a buscarnos con un propósito definido, y que nuestro frágil santuario estaba a punto de ser profanado. En ese momento, con el sonido de los motores martillando mis oídos y el miedo creciendo en mi pecho, comprendí que nuestro pequeño mundo, construido con tanto amor y sacrificio, estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más brutal. La paz que habíamos conocido estaba a punto de convertirse en un recuerdo. Antes de continuar, quiero que te suscribas a este canal y me digas desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero sentir que no estoy sola contando esta historia, que tu presencia me acompaña en este viaje al pasado. Es importante para mí saber que hay alguien al otro lado, escuchando este testimonio que he guardado durante tanto tiempo, porque lo que sucedió después merece ser escuchado, merece ser recordado por el mundo entero como una prueba de que la luz siempre encuentra una manera de brillar en la oscuridad más profunda. Tras esa breve pausa para conectar contigo, el recuerdo vuelve con toda su fuerza. El rugido ya no era lejano, estaba casi sobre nosotros. El aire se volvió pesado, cargado de una electricidad que erizaba el vello de los brazos. El tiempo pareció ralentizarse,
Cada segundo se estiraba hasta el infinito mientras esperábamos lo inevitable. La gente del pueblo se había quedado paralizada. Sus rostros eran una mezcla de confusión y terror puro. Algunos padres abrazaban a sus hijos con fuerza, como si su amor pudiera crear un escudo invisible contra la amenaza que se aproximaba. El sol del mediodía parecía más blanco, más cruel, y las sombras se acortaban bajo nuestros pies, sin ofrecernos ningún lugar donde escondernos. La nube de polvo rojo ya estaba a las puertas de la aldea, y con ella, el inicio de nuestra noche más oscura. La amenaza llegó en camionetas destartaladas, vehículos que parecían haber sobrevivido a una guerra solo para traer otra. Avanzaron sin piedad sobre nuestros caminos de tierra, levantando nubes de un polvo rojo tan denso que parecía presagiar la sangre que estaba por venir. Se detuvieron abruptamente en el centro de la aldea, y sus motores se apagaron con un estertor metálico que dejó un silencio aún más profundo y aterrador que el rugido anterior. De las camionetas descendieron hombres. No eran soldados de un ejército regular, sino milicianos, figuras endurecidas por el sol y el odio, con los rostros cubiertos de polvo y los ojos vacíos de cualquier compasión. Llevaban fusiles viejos pero funcionales, y el contraste entre sus armas y la sencillez de nuestra vida era una ofensa visual, una profanación que ya había comenzado mucho antes del primer disparo. Cada uno de sus movimientos era lento, deliberado, como si disfrutaran del miedo que su sola presencia inspiraba en nosotros. Nos rodearon sin decir una palabra, creando un círculo de acero y silencio del que nadie podía escapar. El aire se volvió espeso, casi irrespirable, y el calor del mediodía pareció intensificarse bajo la tensión. Busqué en sus rostros algún rastro de humanidad, alguna duda, pero solo encontré una determinación fría, la certeza de quien cumple una orden sin cuestionarla. Eran hombres que habían olvidado cómo sentir, o quizás nunca lo habían aprendido. Su líder se adelantó. Era un hombre corpulento, con una cicatriz profunda que le partía una ceja en dos y le daba una expresión de perpetuo desdén. Caminó entre nosotros como un pastor entre un rebaño destinado al matadero, observándonos con una mezcla de curiosidad y desprecio. No necesitaba gritar para imponer su autoridad. Su silencio era un arma mucho más poderosa, que nos despojaba de toda dignidad y nos convertía en objetos a su merced. Finalmente, se detuvo frente al pastor Abraham, nuestro anciano guía espiritual, y entonces habló. Su voz no era fuerte, sino rasposa y cargada de veneno. Nos acusó a gritos de traición, de ser espías de Occidente, de contaminar la tierra sagrada con las enseñanzas de un Dios extranjero. Cada palabra era un latigazo, una mentira diseñada para justificar la violencia que se avecinaba. El conflicto, lo entendí en ese instante, no era político ni territorial. Era algo mucho más antiguo y profundo. Era una guerra espiritual, un choque entre dos mundos, y nosotros, con nuestra pequeña iglesia de adobe y nuestros cantos humildes, representábamos todo lo que ellos odiaban y temían. No nos veían como personas, sino como un símbolo que debía ser erradicado, una mancha que debía ser limpiada de la faz de la tierra con fuego y con sangre. La reacción de la gente fue de un estupor paralizante. Nadie respondió, nadie se defendió. ¿Cómo responder a una acusación tan absurda, tan alejada de nuestra realidad? Vivíamos para servir, para sanar, para compartir lo poco que teníamos. La idea de ser traidores era tan ajena a nuestra naturaleza como la idea de tomar un arma, pero la lógica no importaba. La verdad no tenía cabida en ese momento. Los milicianos comenzaron a moverse, empujándonos con las culatas de sus rifles, forzándonos a levantarnos a quienes habíamos caído de rodillas por el miedo. El primer empujón rompió el hechizo del terror y lo convirtió en una realidad tangible. Un niño lloró, y el sonido agudo de su llanto pareció despertar a la bestia. Los hombres se volvieron más agresivos, sus gestos más bruscos, y nos arrearon a todos hacia un mismo punto. Nos llevaron hacia el patio de la iglesia, ese lugar, nuestro santuario al aire libre, donde celebrábamos las bodas, donde los niños jugaban después del servicio dominical, donde sentíamos la presencia de Dios bajo el cielo abierto.
Ser conducidos allí como prisioneros era la máxima humillación, una profanación deliberada de nuestro espacio más sagrado. Recuerdo el sonido de los pies descalzos arrastrándose sobre la tierra compacta, el murmullo de oraciones ahogadas y el llanto silencioso de las mujeres. Cada paso hacia ese patio era un paso hacia nuestro final. La cuenta regresiva emocional había comenzado, no con el tic-tac de un reloj, sino con el latido acelerado de nuestros corazones, con la primera lágrima de un anciano al ser empujado brutalmente, y supe que estábamos siendo juzgados no por nuestros actos, sino por el nombre de aquel en quien creíamos. Una vez que estuvimos todos reunidos en el patio, el líder subió a los escalones de la entrada de la iglesia. Desde esa posición elevada, nos miró con una suficiencia cruel. El sol estaba directamente sobre su cabeza, creando una silueta oscura que parecía la de un verdugo. Levantó una mano, y el silencio volvió a caer, pesado y definitivo. No había escapatoria. Estábamos rodeados por hombres armados, y más allá de ellos, solo el desierto infinito. Éramos una isla de fe en un océano de hostilidad, y la marea finalmente nos había alcanzado. El viento, que antes soplaba suavemente, trayendo consigo el olor a tierra, ahora se había detenido por completo, como si la propia naturaleza contuviera el aliento ante el horror que estaba a punto de presenciar. El tiempo mismo parecía haberse suspendido en ese instante de pura tensión. El líder no leyó ninguna lista, no pronunció ninguna sentencia formal. Simplemente nos dio una orden, una elección imposible. Dijo que teníamos hasta el amanecer del día siguiente para renunciar a nuestra fe, para pisotear los símbolos sagrados que guardábamos en la iglesia y para jurar lealtad a su causa. Quienes lo hicieran podrían vivir. Quienes se negaran, no terminó la frase. No era necesario. Su sonrisa torcida lo dijo todo. Estableció un límite temporal, un reloj invisible cuya cuenta regresiva marcaba las últimas horas de nuestra existencia como comunidad. Nos dio una noche para decidir entre la vida y el alma. Una noche para que el miedo hiciera su trabajo, para que la duda envenenara nuestros corazones y nos quebrara desde dentro. Fue el acto de crueldad más refinado que pude imaginar. El aire se volvió denso, casi sólido. Podía sentir el miedo colectivo como una presencia física, una manta pesada que nos asfixiaba lentamente. Miré los rostros a mi alrededor. Vi a las madres abrazar a sus hijos con una fuerza desesperada, a los hombres mirar al suelo con una impotencia que les quemaba por dentro, a los ancianos cerrar los ojos y mover los labios en una oración silenciosa. El pastor Abraham, sin embargo, nos miraba a todos, uno por uno, y en sus ojos no había miedo, sino una profunda tristeza y un amor infinito. Su calma era un ancla en medio de la tormenta, un recordatorio silencioso de que nuestra verdadera fortaleza no residía en nuestros cuerpos, sino en el espíritu que ellos no podían tocar. Pero la presión era inmensa, un peso insoportable sobre cada conciencia. En ese momento comprendí la verdadera naturaleza de la amenaza. No querían simplemente matarnos, eso habría sido demasiado fácil, demasiado rápido. Querían destruirnos. Querían que fuéramos nosotros mismos quienes apagáramos la llama de nuestra propia fe. El peligro no era solo la muerte física, sino la muerte espiritual, la aniquilación de todo lo que éramos y todo lo que representábamos. Era un ataque directo a la imagen de Dios en cada uno de nosotros, un intento de demostrar que, ante el dolor y el miedo, el espíritu humano es frágil y se rinde. El líder seguía allí arriba, observándonos, esperando ver las primeras grietas en nuestra unidad. Su mirada era la de un cazador que sabe que su presa ya no tiene a dónde huir, y que solo es cuestión de tiempo antes de que caiga. Mi misión cambió en ese segundo, en el instante en que la elección imposible fue pronunciada. Dejó de ser la de sanar cuerpos con medicinas y vendas, y se transformó en algo mucho más etéreo y desesperado: sobrevivir para poder testificar. Comprendí, con una claridad helada que cortó a través del pánico, que no habría diálogo, ni piedad, ni negociación. La lógica humana había abandonado ese lugar. Mientras nos empujaban hacia el centro del patio, un impulso primario, una fuerza que no provenía de mi voluntad,
Me hizo tropezar y caer. No fue un accidente torpe, sino un movimiento fluido, casi guiado. Caí detrás de un muro bajo y derrumbado, los restos de lo que alguna vez fue la antigua sacristía. Un pequeño montículo de adobe y memoria que, en ese momento, se convirtió en el arca de mi supervivencia. Desde mi escondite, el mundo se fracturó. Ya no era una participante en la tragedia, sino una observadora forzada, viendo la escena a través de las grietas y los huecos del muro en ruinas. El universo se redujo a fragmentos sensoriales, desconectados y brutalmente intensos. El olor acre de la pólvora y el sudor rancio de los milicianos llegó hasta mí, una mezcla nauseabunda que se pegó a mi garganta. Escuchaba el brillo metálico de los cañones de los fusiles bajo el sol implacable, un sonido casi imperceptible, pero cargado de una violencia inminente. Veía los pies descalzos de mis amigos arrastrándose sobre la tierra, levantando un polvo fino que parecía el incienso de un sacrificio que ninguno de nosotros había elegido. Mi escondite no me ofrecía seguridad, solo una perspectiva diferente del infierno. A través de una pequeña abertura en el adobe, mis ojos se clavaron en la escena. Vi el rostro de una joven madre, Sara, a quien había ayudado a dar a luz a su primer hijo apenas unos meses antes. Susurraba algo al oído de su bebé, acunándolo contra su pecho, tratando de protegerlo del horror con la frágil armadura de su propio cuerpo. Vi a un anciano, Samuel, el carpintero del pueblo, aferrarse a una pequeña cruz de madera que él mismo había tallado, sus nudillos blancos por la presión. Cada rostro era una historia, un universo de fe y de vida que estaba a punto de ser extinguido. Y yo, oculta, sentía que cada detalle se grababa a fuego en mi memoria, convirtiéndome en el archivo viviente de sus últimos momentos, una carga terrible y sagrada. El tiempo se detuvo, estirándose en una agonía silenciosa. El sol del mediodía caía a plomo sobre nosotros, un juez imparcial y cruel que iluminaba la escena sin piedad. El calor era sofocante y el aire, inmóvil. Podía sentir el latido de mi propio corazón martillando contra mis costillas, un tambor solitario en medio de un silencio expectante. Los milicianos nos observaban, sus rostros impasibles, como si estuvieran esperando que el propio miedo nos desintegrara desde adentro. No había prisa en sus movimientos. Disfrutaban de su poder, de nuestra impotencia. Cada segundo que pasaba era una vuelta más del tornillo de la tortura psicológica, diseñada para quebrar nuestro espíritu antes de quebrar nuestros cuerpos, un preludio calculado a la matanza que se avecinaba. Fue entonces cuando la primera pausa sensorial me golpeó, un recordatorio brutal de mi propia fragilidad física. El calor se volvió insoportable. Mi cuerpo, acurrucado en una posición antinatural detrás del muro, comenzó a protestar con calambres agudos que me recorrían las piernas. Las piedras afiladas del escombro se clavaban en mis rodillas y mis manos, un dolor constante y punzante. La sed se apoderó de mi garganta, convirtiéndola en un desierto tan árido como el que nos rodeaba. Tragué saliva, pero no había nada que tragar. El agotamiento físico era abrumador, un peso que amenazaba con arrastrarme a la inconsciencia, pero sabía que no podía ceder. Desmayarme significaba olvidar, y mi misión, ahora lo entendía, era recordar. En medio de mi agonía física, mis ojos buscaron al pastor Abraham. Él permanecía de pie en el centro del grupo, erguido y digno. No desafiaba a nuestros captores con la mirada, ni mostraba un ápice de miedo. Sus ojos recorrían los rostros de su congregación, uno por uno, ofreciendo un consuelo silencioso, una última comunión visual. Era un faro de serenidad en un océano de terror. Su calma no era una negación de la realidad, sino una afirmación de una realidad superior. Parecía decirnos, sin palabras, que lo que estaba a punto de suceder no era el final, sino una transición. Su presencia era un ancla que nos mantenía unidos, incluso en el umbral de la aniquilación, un testimonio viviente de una fe que la muerte no podía tocar. Y entonces ocurrió el gesto, el segundo respiro en medio de la asfixia, el signo misterioso que lo cambió todo para mí. Lentamente, el pastor Abraham levantó sus manos.
Por un instante, mi corazón se encogió, pensando que era una señal de rendición, pero no lo fue. No las levantó con las palmas abiertas hacia sus verdugos, sino hacia su pueblo. Sus dedos no temblaban. Sus manos, arrugadas por décadas de trabajo y de oración, se movieron con una gracia solemne, trazando en el aire una bendición final. Fue un acto de amor puro y desafiante. Un último sermón pronunciado en el lenguaje universal del espíritu. En ese gesto no había derrota, sino una victoria incomprensible para los hombres que sostenían las armas. Esa bendición fue como un relámpago en la oscuridad de mi alma. Cortó a través del miedo, del dolor, de la sed. En ese instante comprendí con una certeza absoluta que mi tarea no era solo esconderme para salvar mi vida. Mi supervivencia tenía un propósito. Debía ser los ojos que vieran, los oídos que escucharan, la voz que contara. El sacrificio de 200 almas no podía, no debía, perderse en el silencio del desierto. Mi misión era grabar cada detalle: la dignidad del pastor, el amor de la madre, la fe del anciano. El miedo no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser una parálisis y se convirtió en un combustible, una energía que agudizó mis sentidos y enfocó mi mente en la sagrada tarea que se me había encomendado. Ya no era Ruth, la enfermera. Me había convertido en una cronista del martirio. Comencé a observar con una intensidad febril, memorizando los pliegues de la ropa, el color del velo de una mujer, la forma en que un niño pequeño se aferraba a la pierna de su padre. Cada detalle era precioso, una reliquia que debía ser rescatada del olvido. El patio de la iglesia ya no era un lugar de ejecución, sino un altar, y las personas que estaban allí no eran víctimas, sino ofrendas. Sentí un peso inmenso sobre mis hombros, el peso de 200 vidas, de 200 historias que ahora dependían de mi memoria para seguir existiendo de alguna forma en el mundo de los vivos. En medio de esa concentración casi febril, un tercer signo se manifestó, sutil y casi imperceptible. El viento, que había estado quieto durante toda la mañana, comenzó a soplar de nuevo. Pero no era el viento caliente y polvoriento del desierto. Era una brisa fresca y suave, que trajo consigo un aroma inexplicable. No era el olor a tierra seca, ni a miedo, ni a pólvora. Era un perfume dulce, como de nardos o de alguna flor que no crecía en esa región árida. Llenó el aire por un momento, una caricia invisible que pareció envolver a todos en el patio. Fue un instante de gracia sobrenatural, un susurro de que no estábamos solos, de que el cielo estaba observando y de que incluso en ese lugar de muerte, la belleza todavía podía encontrar una forma de manifestarse. Esa brisa y ese aroma me confirmaron que la misión que sentía no era una fantasía de mi mente aterrorizada. Era real. Cada paso, cada decisión que me había llevado hasta ese momento, hasta ese escondite, parecía parte de un plan que yo no podía comprender. Estaba siendo preparada para algo, forjada en el fuego de esa prueba. El dolor en mis rodillas, la sed en mi garganta, el terror en mi corazón. Todo se convirtió en parte de un rito de paso. Mi cuerpo físico estaba sufriendo, pero mi espíritu estaba siendo afilado, preparado para la tarea que vendría después, la de llevar este testimonio a un mundo que necesitaba desesperadamente escuchar que la luz puede nacer incluso de la más profunda oscuridad. Sentí una extraña calma descender sobre mí. El pánico se había disuelto, reemplazado por una resolución tranquila y firme. Ya no me preguntaba por qué yo, simplemente aceptaba el rol que se me había asignado. Sabía que lo que estaba a punto de presenciar me marcaría para siempre, que dejaría cicatrices en mi alma que nunca sanarían por completo. Pero también sabía que era un privilegio sagrado, un honor terrible. Ser la guardiana de su memoria era la única forma en que podía honrar sus vidas y dar sentido a mi propia supervivencia. El miedo seguía ahí, en el fondo, pero ahora estaba envuelto en una capa de propósito. El líder de los milicianos, que había estado observando todo con una sonrisa de desprecio, pareció cansarse de la espera. Levantó su mano, no en una bendición, sino en una orden seca y cortante. Un silencio aún más profundo cayó sobre el patio, un vacío absoluto que pareció absorber todo el sonido del universo. Los hombres levantaron sus fusiles.
El movimiento coordinado de sus brazos fue el único sonido que se escuchó. Un chasquido metálico que resonó como el cierre de una puerta celestial. Contuve la respiración, sabiendo que ese era el momento, el instante en que el tiempo se rompería y el horror se desataría sin contención alguna. Cerré los ojos por un segundo, no para no ver, sino para grabar la imagen interna de sus rostros pacíficos, iluminados por la bendición del pastor Abraham. Quería que esa fuera la última imagen que mi mente guardara antes de que todo se tiñera de rojo. Al abrirlos de nuevo, me aferré a la grieta del muro de adobe, mi pequeña ventana a la eternidad. El aire se partió con el primer disparo, un sonido seco y definitivo que marcó el final de la espera y el comienzo de mi verdadera misión. La misión de observar, de recordar y de contar, para que el mundo supiera que, incluso cuando la voz es silenciada, la fe puede gritar a través de los siglos. El sonido seco de las balas lo llenó todo. Un estruendo que no duró más de un minuto, pero que pareció contener una eternidad de violencia. Y luego, un silencio mucho más aterrador que cualquier grito, más pesado que el aire denso del mediodía. Desde mi refugio, acurrucada contra el adobe que me salvaba y me condenaba, escuché ese vacío. Era el silencio de la ausencia, el silencio de 200 almas que un instante antes habían estado respirando, orando, temiendo. Me tapé los oídos, pero el silencio no estaba afuera. Estaba dentro de mí, creciendo, expandiéndose hasta llenar cada rincón de mi ser. El mundo se había detenido, y yo era la única pasajera en un tren fantasma que había llegado a su destino final. Cada latido de mi propio corazón era una traición, un sonido profano en la quietud sagrada de los muertos. Me atreví a mirar de nuevo a través de la grieta. El patio, que antes era un tapiz de rostros llenos de miedo y fe, ahora era un lienzo de cuerpos caídos. No fue como en las películas. No hubo gritos de agonía ni gestos heroicos. Fue rápido, mecánico, brutalmente eficiente. Vi caer a mis amigos, a mis pacientes, a los niños a los que les había enseñado a leer el alfabeto en una pizarra improvisada. Los vi caer sin comprender, sus cuerpos desplomándose sobre la tierra sedienta que absorbió la vida con una rapidez espantosa. El polvo rojo que se levantaba con cada impacto se mezclaba con un rojo más oscuro, más profundo, tiñendo el suelo de un color que nunca podría borrarse. La escena no tenía sentido. Era un rompecabezas de horror cuyas piezas mi mente se negaba a ensamblar. Mis ojos buscaron a Sara. La encontré cerca de la entrada de la iglesia, su cuerpo acurrucado sobre el pequeño bulto que era su hijo, en un último y desesperado intento de protegerlo. Había caído de tal manera que su velo azul cubría parcialmente el rostro del bebé, como si quisiera ahorrarle la visión del cielo que la había abandonado. Y el pastor Abraham yacía con los brazos extendidos, no en derrota, sino como si estuviera abrazando la misma tierra que lo había visto nacer y predicar. Su rostro, incluso en la muerte, conservaba un rastro de esa serenidad que nos había sostenido a todos. Verlos así, quietos, silenciados, fue como si alguien hubiera arrancado una página del libro de mi vida, dejando un vacío incomprensible y doloroso que nada podría volver a llenar. Los milicianos no se demoraron. Caminaron entre los cuerpos con una indiferencia escalofriante, algunos de ellos incluso riendo, compartiendo un comentario que el viento se negó a traerme. No había remordimiento en sus ojos, solo la satisfacción del trabajo cumplido. El líder escupió en el suelo, un último gesto de desprecio, y luego dio la orden de retirada. El rugido de los motores volvió a romper el silencio, alejándose, llevándose consigo la violencia y dejándonos atrás, a los muertos y a mí, en una quietud profanada. Escuché el sonido de las camionetas desvanecerse en la distancia hasta que solo quedó el zumbido de mis propios oídos y el murmullo suave del viento que comenzaba a levantarse, como un suspiro tardío de la propia creación. No sé cuánto tiempo permanecí allí, inmóvil, convertida en una estatua de polvo y terror. Finalmente, mis músculos agarrotados me obligaron a moverme. Me arrastré fuera de mi escondite, y el mundo se abrió ante mí en toda su devastación. El olor fue lo primero que me golpeó. Un olor metálico y dulce, a sangre fresca,
mezclado con el hedor de la pólvora quemada y el polvo del desierto. Era el aroma de la aniquilación. Me puse de pie, tambaleándome, y di un paso y luego otro, caminando entre los que habían sido mi familia. Cada rostro era un reproche silencioso. Cada mano extendida parecía preguntarme por qué. Me sentí como un fantasma vagando por el cementerio de mi propia vida, una testigo inútil de una masacre que no tenía ningún sentido. En ese momento, la soledad me aplastó con un peso físico insoportable. No era solo la ausencia de gente, era la ausencia de todo, la ausencia de esperanza, la ausencia de propósito, la ausencia de Dios. Miré al cielo azul, tan vasto, tan indiferente, y un grito silencioso brotó de mi alma. ¿Dónde estás, Señor? ¿No viste esto? ¿No escuchaste sus oraciones? ¿Acaso tu silencio es la única respuesta que tienes para nosotros? Me sentí profundamente, irrevocablemente abandonada. La fe que había sido mi ancla, mi refugio, se había evaporado bajo el sol cruel de Sudán. Estaba sola, más sola de lo que nunca había estado en mi vida, rodeada de los cuerpos de mis hermanos y hermanas, en un mundo que de repente se había quedado sin Dios. Intenté orar, moví los labios, buscando las palabras familiares del Padre Nuestro, del Salmo 23, de cualquier oración que me había consolado en el pasado. Pero las palabras no salían, eran ceniza en mi boca, sonidos huecos sin significado. Mi conexión con el cielo se había cortado. Era como gritar en una habitación vacía, donde el único eco era el de mi propia desesperación. La fe no es algo que se pierde de repente, se desmorona, pieza por pieza, hasta que solo queda el recuerdo de lo que alguna vez fue un edificio sólido. Y en ese patio, rodeada de la prueba irrefutable del triunfo del mal, mi fe se hizo añicos. Me di cuenta de que había estado rezando a un cielo sordo, a un Dios ausente. El sol comenzó a ponerse. El cielo, en una cruel ironía, se tiñó de los colores más hermosos que jamás había visto. Naranjas, rosas, morados profundos, pintando las nubes como si un artista celestial estuviera celebrando el final del día. Pero esa belleza era una ofensa, una bofetada en el rostro de nuestra tragedia. ¿Cómo podía el mundo ser tan hermoso cuando yacía tan roto a mis pies? La luz dorada del atardecer bañaba los rostros pacíficos de los muertos, dándoles una apariencia serena que contrastaba brutalmente con la violencia de su final. Esa belleza no me trajo consuelo, sino una rabia fría y profunda. Era la prueba definitiva de la indiferencia del universo, un espectáculo magnífico para una audiencia que ya no existía. En medio de la oscuridad que se apoderaba de mi alma, un recuerdo fugaz brilló por un instante. La imagen del pastor Abraham levantando sus manos en bendición. Recordé su voz, no en un sermón, sino en una conversación tranquila, cuando me explicó que la fe no era la ausencia de duda, sino la decisión de seguir caminando en la oscuridad. Recordé la calidez de su mano sobre mi hombro el día que llegué a la aldea, haciéndome sentir bienvenida, en casa. Fue solo un destello, un pequeño fragmento de luz en un océano de negrura. No fue suficiente para restaurar mi fe, ni para aliviar mi dolor, pero fue un ancla, por pequeña que fuera, que me impidió disolverme por completo en la locura y la desesperación. Pero el ancla no pudo sostenerme por mucho tiempo. La culpa me inundó como una marea negra. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi caída fue guiada, mi escondite providencial? Mi supervivencia no se sentía como una bendición, sino como una cobardía, una traición. Yo estaba viva, respirando, mientras ellos, más puros, más valientes, yacían en silencio. Debía haber estado con ellos. Debía haber compartido su destino. Ser la única testigo no era una misión sagrada, era una condena. Estaba condenada a recordar, a llevar el peso de sus muertes sobre mis hombros por el resto de mi vida. En ese momento, creí que todo había terminado, que el mal había vencido de forma absoluta y que solo quedaba el silencio de los muertos y mi propia y vergonzosa supervivencia. La noche cayó por completo, trayendo consigo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío de la ausencia total de luz, tanto física como espiritual.
La luna no salió esa noche, o quizás las nubes la ocultaron por piedad. Me senté en el suelo, entre los cuerpos de mis amigos, y dejé que la oscuridad me envolviera. Ya no había lágrimas que llorar, ni oraciones que intentar. Solo había un vacío inmenso, una quietud definitiva. El universo contuvo la respiración, y en esa pausa tensa y larga, sentí que no solo mi fe había muerto, sino que el mundo entero había llegado a su fin. No había ninguna esperanza visible, ninguna promesa de un nuevo amanecer. Solo la noche, los muertos y el silencio. Y entonces, en la negrura más absoluta, cuando mi alma se había rendido por completo al vacío, algo cambió. No fue un sonido, ni una luz, ni un movimiento. Fue una alteración en la textura misma del silencio. La quietud dejó de ser la de la muerte y se convirtió en una quietud de expectación, como el instante que precede a la primera nota de una sinfonía sagrada. El frío que me calaba los huesos no desapareció, pero se sintió diferente, como si la noche estuviera conteniendo la respiración, esperando un evento para el cual no existían palabras. Permanecí inmóvil, sentada sobre la tierra manchada, y por primera vez en horas, levanté la vista, no hacia el cielo nublado, sino hacia la oscuridad que me rodeaba, sintiendo que ya no estaba sola en mi desolación. Esa sensación se intensificó, convirtiéndose en una vibración casi imperceptible que parecía nacer de las profundidades de la tierra. No era un temblor, sino algo más sutil, una resonancia que sentía en la base de mi columna vertebral, un zumbido que no llegaba a través de mis oídos, sino a través del contacto de mi piel con el suelo sagrado. La oscuridad, antes un manto opresivo y uniforme, comenzó a tener matices, como si un velo negro se estuviera adelgazando lentamente, permitiendo que una realidad diferente se filtrara a través de él. No había nada que ver todavía, pero todo mi ser sabía, con una certeza instintiva y aterradora, que el silencio estaba a punto de romperse, no con un sonido, sino con una manifestación que desafiaría toda razón y toda lógica. Y entonces lo vi. Comenzó como un punto de luz, no más grande que una brasa, que brotó del suelo justo donde yacía el cuerpo del pastor Abraham. No era una llama, ni un reflejo. Era una luz suave, lechosa, que parecía tener sustancia propia. Al principio pensé que mi mente, rota por el trauma, me estaba engañando, creando un espejismo para consolar mi dolor. Cerré los ojos con fuerza y los volví a abrir, pero la luz seguía allí, creciendo lentamente, expandiéndose desde el pecho del pastor como una flor de luz que se abría en la noche. No era una luz que proyectara sombras, era una luz que parecía absorber la oscuridad, transformándola en una luminiscencia tranquila y serena que no hería los ojos, sino que los calmaba. La luz no se detuvo. Como una marea lenta y silenciosa, comenzó a extenderse por todo el patio, fluyendo de un cuerpo a otro, conectándolos a todos en una red de resplandor sagrado. Cada persona caída, cada mártir, se convirtió en una fuente de esa misma luz blanca y pura. El patio de la masacre se transformó ante mis ojos en un campo de estrellas caídas, un firmamento terrenal que pulsaba con una vida que no era de este mundo. La escena de horror se había transfigurado en una visión de una belleza tan profunda y abrumadora que me robó el aliento. Ya no veía la violencia de sus muertes, sino la gloria de su descanso, y el suelo empapado en sangre parecía ahora la tierra fértil de donde brotaba esta cosecha celestial. Junto con la luz vino el aroma. El olor metálico de la sangre y el hedor acre de la pólvora se disolvieron en el aire, reemplazados por una fragancia que nunca antes había olido. Era un perfume dulce y penetrante, como de nardos mezclados con el olor a tierra mojada después de una lluvia anhelada. Era el aroma de la vida, de la pureza, de un jardín floreciendo en medio del desierto. Llenó mis pulmones y pareció limpiar no solo el aire, sino también mi alma, lavando la desesperación y el odio que se habían anidado en mi corazón. Respirar ese aire era como beber agua fresca después de una sed mortal, una sanación que comenzaba desde adentro, un bálsamo invisible para heridas que no se veían.
Impulsada por una fuerza que no era la mía, comencé a arrastrarme fuera de mi escondite. Mis miembros, antes rígidos por el miedo y el frío, se movían con una nueva fluidez. Me acerqué al borde del resplandor, temerosa de profanar la escena con mi presencia impura. El calor que emanaba de la luz no era el calor del fuego, sino una calidez suave y reconfortante, como el abrazo de una madre. Me arrodillé en el límite entre la oscuridad y la luz, y por primera vez desde que todo comenzó, las lágrimas brotaron de mis ojos. Pero no eran lágrimas de dolor ni de rabia, sino de un asombro tan profundo que se sentía como una oración silenciosa. La única respuesta posible ante lo incomprensible. Mis ojos buscaron a Sara y a su bebé. Estaban envueltos en la misma luz serena. Con el corazón en un puño, me acerqué lo suficiente para ver sus rostros. El rictus de la muerte, la mueca de dolor que esperaba encontrar, no estaba allí. Sus facciones estaban relajadas, en una paz profunda, casi sonriente, como si estuvieran inmersos en el más dulce de los sueños. El velo azul de Sara no estaba manchado de sangre, sino que parecía tejido con el mismo hilo de luz que los envolvía. Su hijo, acurrucado contra su pecho, parecía simplemente dormir. La violencia había sido borrada, no de la historia, sino de sus cuerpos, como si una mano divina hubiera alisado cada herida y secado cada lágrima invisible. Extendí una mano temblorosa y toqué la mejilla de Samuel, el anciano carpintero. Mi formación como enfermera me había preparado para la frialdad y la rigidez de la muerte. Pero su piel no estaba fría, estaba cálida, flexible, como si la vida aún corriera por sus venas. No era la calidez de un cuerpo que acaba de morir, era una calidez viva, sostenida por la luz que emanaba de él. Comprendí entonces que no estaba presenciando una simple ilusión, sino una suspensión de las leyes naturales. Estos no eran cadáveres en el sentido que yo conocía, eran reliquias sagradas, guardadas en un estado de gracia que trascendía la biología y la descomposición, un testimonio físico de que la muerte había sido vencida. Fue entonces cuando las vi. Dentro de la luz, moviéndose entre los cuerpos, había formas. No eran figuras humanas, sino siluetas hechas de una luz más densa, más brillante. Eran altas, gráciles, y se movían con una lentitud reverente, como si estuvieran atendiendo a los durmientes. No tenían rostros ni alas, pero su presencia era inconfundiblemente angelical. Se inclinaban sobre cada mártir, y donde sus manos de luz tocaban, el resplandor se intensificaba. No sentí miedo, sino un sobrecogimiento absoluto, un temor santo. Estaba presenciando una liturgia celestial, un rito sagrado en el que los cielos habían descendido para honrar a sus santos, y yo era una intrusa indigna en su catedral de luz. De repente, un sonido profano rasgó el silencio sagrado, el rugido de un motor, acercándose rápidamente. Mi corazón se detuvo. Eran ellos. Los milicianos volvían. El pánico, que había sido desplazado por el asombro, regresó con la fuerza de un huracán. Instintivamente, me arrastré de vuelta a la oscuridad, detrás de mi muro protector, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Iban a destruir esto, iban a pisotear este milagro con sus botas sucias, a apagar esta luz con su violencia. El miedo que sentí en ese momento fue peor que el miedo a mi propia muerte. Era el miedo a que lo sagrado fuera profanado de nuevo, a que la oscuridad volviera a ganar. La camioneta se detuvo bruscamente, sus faros cortando la noche con dos haces de luz amarilla y sucia que parecían débiles y enfermizos en comparación con el resplandor puro que llenaba el patio. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico. Escuché sus voces, ásperas y llenas de una arrogancia brutal, hablando de fosas comunes y de borrar toda evidencia. Bajaron del vehículo, sus siluetas oscuras recortadas contra la luz del patio. Caminaron hacia la escena, listos para completar su trabajo de aniquilación, sin saber que estaban a punto de enfrentarse a una realidad que sus fusiles no podían tocar y sus mentes no podían comprender. El mundo de los hombres y el mundo de Dios estaban a punto de colisionar en ese pequeño pedazo de tierra sudanesa. Se detuvieron en seco en el borde del resplandor. Sus risas y sus maldiciones se ahogaron en sus gargantas.
El silencio que siguió fue absoluto, cargado de una incredulidad que rápidamente se transformó en terror. Pude verlos desde mi escondite, paralizados, sus armas colgando inútilmente a sus costados. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad y a la violencia, no podían procesar lo que veían. Un campo de cuerpos que no parecían muertos, sino durmientes, brillando con una luz propia, y entre ellos, las figuras luminosas que se movían con una calma sobrenatural. Habían venido como verdugos, pero ahora eran testigos aterrorizados de un poder infinitamente superior al suyo. Un grito desgarró el aire. No fue un grito de batalla, sino un alarido de puro terror animal, el sonido de una mente que se quiebra ante lo imposible. Uno de ellos dejó caer su rifle, que golpeó el suelo con un ruido sordo. Luego, como si una orden invisible hubiera sido dada, dieron media vuelta y corrieron. Tropezaron, cayeron y se levantaron, desesperados por volver a la seguridad de su vehículo. Su huida no fue una retirada táctica, fue una fuga de pánico, la reacción de criaturas de la oscuridad enfrentadas a una luz que no podían soportar. El rugido del motor al arrancar de nuevo fue el sonido de su derrota, no a manos de un ejército, sino a manos del misterio. Mientras el sonido de su camioneta se desvanecía en la noche, el silencio sagrado regresó, más profundo y pacífico que antes. La luz permaneció, constante y serena, y en esa quietud, finalmente comprendí. La intervención divina no había sido para evitar la masacre, no había sido para salvar sus vidas, había sido para santificar sus muertes. Dios no había estado ausente en su sufrimiento, había estado presente, esperando para transformar su sacrificio en un testimonio eterno. La fe que había perdido no fue restaurada, fue reemplazada por algo mucho más profundo, el conocimiento de que el amor de Dios no nos protege del dolor, sino que nos acompaña a través de él, y que la luz más brillante nace de la oscuridad más profunda. Lentamente, como el amanecer invirtiendo su curso, la luz comenzó a retirarse. No se apagó, sino que pareció ser reabsorbida por la tierra y por los cuerpos, dejando tras de sí una paz palpable. Las figuras luminosas se desvanecieron, y el aroma celestial se suavizó hasta convertirse en un recuerdo en el aire. El patio quedó de nuevo en la oscuridad, pero ya no era una oscuridad vacía y amenazante. Era una oscuridad llena de presencia. La quietud de un lugar sagrado. Ya no era un cementerio, era un santuario. Y yo, la única testigo, permanecí en silencio, ya no como una superviviente culpable, sino como la guardiana de un milagro, sosteniendo en mi alma la luz que mis ojos habían visto. La huida de los milicianos dejó un eco de motores que se desvaneció rápidamente, siendo devorado por un silencio que ahora se sentía completamente diferente. Ya no era el silencio de la muerte, sino el silencio de la reverencia, como el que se encuentra en una catedral vacía después de la última oración. La luz sobrenatural que había bañado el patio no se extinguió de golpe, sino que se replegó con la misma lentitud con la que había llegado, hundiéndose de nuevo en la tierra, como si la propia tierra estuviera guardando ese resplandor en su corazón. Salí de mi escondite, ya no como una fugitiva aterrorizada, sino como alguien que ha sido bautizado en el misterio. El aire que respiraba ya no era el de una tumba, sino el de un santuario. Cada molécula parecía vibrar con una paz que desafiaba la masacre que mis ojos habían presenciado apenas unas horas antes. Me acerqué al patio, y mis pies descalzos, que antes solo sentían el polvo y las piedras, ahora percibían una energía diferente en el suelo. Me arrodillé y puse la palma de mi mano sobre la tierra. Estaba fría, pero era un frío limpio, como el de una piedra de altar. La evidencia física de la tragedia seguía allí. Los cuerpos de mis amigos y hermanos yacían en la misma posición en que habían caído, pero la atmósfera que los rodeaba lo había cambiado todo. Ya no eran víctimas de una violencia brutal, sino los durmientes silenciosos de un jardín sagrado. La sensación de horror había sido lavada por completo, reemplazada por un sobrecogimiento tan profundo que me impedía pensar, solo sentir. Estaba en presencia de algo para lo cual el lenguaje humano no tiene palabras.
un testimonio mudo de que la muerte había perdido su aguijón. Con las primeras luces del alba, el milagro se reveló en toda su quietud. La luz grisácea del amanecer iluminó la escena, no con la crueldad del sol del mediodía, sino con una suavidad que parecía respetar el sueño de los mártires. Sus rostros estaban serenos, sus cuerpos intactos, sin mostrar ningún signo de la descomposición que el calor de Sudán acelera de forma implacable. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos, preservándolos en un estado de gracia incorruptible. Esta era la justicia divina. No fue una tormenta de fuego sobre los asesinos, sino un acto de amor sobre los asesinados, un sello celestial que declaraba su santidad y transformaba el lugar de su sacrificio en un testamento eterno, una prueba física e irrefutable de que su fe había sido honrada de una manera que trascendía la vida y la muerte. La noticia de lo ocurrido no se propagó a través de mi voz, al menos no al principio. Se extendió como un incendio en la estación seca a través de las voces aterrorizadas de los propios milicianos. Imaginé sus relatos febriles y contradictorios en sus campamentos, hablando no de una masacre, sino de un poder que los había hecho huir como niños asustados. Hablarían de cuerpos que brillaban en la oscuridad, de sombras luminosas que caminaban entre los muertos, de un miedo tan profundo que helaba la sangre. Se convirtieron, sin quererlo, en los primeros heraldos del milagro. Su terror fue el testimonio más poderoso, porque venía de aquellos que no creían en nada más que en la fuerza de sus armas. Al intentar borrar una comunidad de fe, la habían hecho inmortal, convirtiendo su historia en una leyenda susurrada con temor y asombro. Pronto, las primeras personas de las aldeas vecinas comenzaron a llegar. Venían en pequeños grupos, moviéndose con una cautela temerosa, atraídos por los rumores que volaban más rápido que el viento del desierto. Sus rostros eran un mapa de emociones conflictivas. La curiosidad luchaba con el miedo, la esperanza con el escepticismo. No corrían, no gritaban. Se acercaban al perímetro del patio de la iglesia como si se acercaran al borde de un precipicio sagrado. Se detenían a una distancia respetuosa, observando en silencio, sus ojos tratando de comprender la escena que tenían ante ellos. No veían una fosa común, sino un campo de reposo, un lugar donde el cielo había descendido para tocar la tierra y dejar una marca imborrable, una cicatriz de luz en la memoria del mundo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la escena, cuando comprendieron que los cuerpos yacían en una paz que no era natural, un suspiro colectivo recorrió a la multitud. Fue un sonido suave, un reconocimiento compartido de que estaban en presencia de lo sagrado. Un anciano, con el rostro surcado por las arrugas de una vida de dificultades, fue el primero en caer de rodillas. Su gesto rompió la contención, y pronto, todos los demás lo siguieron. Hombres, mujeres y niños se arrodillaron en el polvo, no en un acto de duelo, sino de adoración. Las familias no se abrazaban para consolarse por la pérdida, sino para compartir el asombro. La comunidad no estaba siendo restaurada por los vivos que se reunían, sino por la presencia sagrada de los muertos que los unía en un silencio reverente. Fue en ese momento, viendo a la gente arrodillada bajo el sol naciente, que entendí la verdadera dimensión de lo que había presenciado. La fe no es creer a pesar de la falta de pruebas, sino reconocer la evidencia de Dios en los lugares más inesperados. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, escriba amén en los comentarios. Quiero sentir que su fe se une a la mía, creando un puente a través del tiempo y la distancia, uniendo nuestros corazones en el reconocimiento de que el poder divino no es una historia antigua, sino una realidad viva y palpitante que continúa manifestándose hoy, en los desiertos de nuestras vidas, transformando nuestros patios de masacre en jardines de esperanza. Después de ese momento de comunión silenciosa, las lágrimas comenzaron a fluir. No eran los sollozos desgarradores de la pena, sino un llanto silencioso y liberador. Las mujeres se cubrían el rostro con sus velos, sus hombros sacudidos por una emoción que era una mezcla de tristeza por la pérdida y una alegría abrumadora por el milagro. Vi a hombres fuertes,
curtidos por el sol y el trabajo duro, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, sin hacer ningún intento por ocultarlas. Era como si la visión de esa paz sobrenatural hubiera abierto una compuerta en sus almas, permitiendo que saliera todo el dolor acumulado, toda la angustia, para ser reemplazado por una certeza tranquila y sanadora. El aire se llenó con el sonido suave de ese llanto colectivo, una lluvia purificadora sobre la tierra sedienta. Mi mirada se posó en un joven, no mucho mayor que un niño, que se había acercado más que nadie. Era el hijo de uno de los hombres que yacían en el patio. Con una valentía que me dejó sin aliento, se arrodilló junto al cuerpo de su padre. Lentamente, extendió una mano temblorosa y tocó la frente de su padre. No hubo un grito, ni un lamento. Simplemente apoyó su mano allí por un largo momento, con los ojos cerrados. Luego, retiró la mano y la miró, como si esperara ver en ella algún rastro del resplandor de la noche anterior. Fue un gesto de una intimidad y una fe tan puras que encapsuló todo el significado del momento. No estaba despidiéndose de un muerto. Estaba recibiendo una bendición de un santo. La justicia, entonces, se me reveló en su forma más pura y divina. No fue la aniquilación de los enemigos, ni el castigo por sus crímenes. La justicia fue la transformación. El mal que habían intentado sembrar no había echado raíces. En su lugar, de la tierra empapada de sangre, había florecido un milagro. Su acto de odio se había convertido por una alquimia celestial en una manifestación de amor eterno. La justicia de Dios no fue una espada de venganza, sino un bálsamo de santidad. La derrota de los milicianos no fue militar, fue espiritual. Fueron borrados no por una fuerza superior, sino por una luz que sus ojos no podían soportar y una verdad que sus almas no podían contener. Habían creado un santuario sin quererlo. Con un consenso silencioso y unánime, la gente decidió que los cuerpos no serían movidos. Enterrarlos habría sido profanar el milagro, tratar de ocultar bajo tierra lo que el cielo había querido revelar. El patio de la iglesia ya no era un lugar de muerte, sino un altar al aire libre. Los aldeanos de los pueblos cercanos organizaron turnos de guardia, no para proteger los cuerpos de los profanadores, porque sabían que nadie se atrevería a acercarse, sino para honrarlos. Se convirtieron en los levitas de este nuevo templo, guardianes de una reliquia colectiva. El sacrificio de los 200 no había sido un final, sino el fundamento sobre el que se estaba construyendo una nueva fe para toda la región. Una fe cimentada no en dogmas, sino en una experiencia directa e innegable del poder de Dios. Poco a poco, a lo largo de ese día, una armonía palpable descendió sobre el lugar. El sol, que el día anterior había sido un verdugo, ahora se sentía como una caricia cálida y benévola. El viento ya no levantaba remolinos de polvo irritante, sino que soplaba suavemente, llevando consigo un leve pero persistente aroma a nardos. Incluso los sonidos del desierto parecían haberse suavizado, como si la propia naturaleza estuviera participando en la vigilia silenciosa. La devastación seguía siendo visible en las casas vacías y en las huellas de las camionetas, pero ya no era el centro de la historia. Era simplemente el telón de fondo sobre el cual se había pintado una obra maestra de redención y gracia divina, una prueba de que la belleza puede nacer de las cenizas. Al final de ese largo día, una imagen quedó grabada en mi memoria para siempre. La imagen de la gente, sentada en silencio en el perímetro del patio, sus siluetas recortadas contra el cielo del atardecer. No hablaban, no rezaban en voz alta, simplemente estaban allí, presentes, compartiendo una comunión que no necesitaba palabras. La paz que emanaba de ese círculo de humildad era tan densa, tan real, que se podía casi tocar. El aire se había vuelto ligero, respirable. La oscuridad que cayó esa noche no trajo consigo el miedo, sino una sensación de protección y serenidad. La violencia había cegado la vida, pero no había podido extinguir la luz. Y en esa paz, entendí que el sacrificio de los justos nunca es en vano, es una siembra, y la cosecha siempre pertenece a Dios. Han pasado 4 años desde aquella noche,
y el silencio que se instaló en el patio de la iglesia nunca se ha ido. Pero ya no es el silencio del vacío, sino el de la plenitud. Es un silencio que respira, que consuela, que habla en un lenguaje más antiguo que las palabras. Mi vida, que se rompió en 1000 pedazos detrás de aquel muro de adobe, fue reconstruida con la luz de su memoria. Ya no soy la enfermera que vino a sanar cuerpos, sino la cronista que fue llamada a preservar almas. Cada día, al despertar, siento el peso y el privilegio de mi misión, ser la voz de los que callaron para que su fe pudiera gritar a través de la eternidad. El dolor no ha desaparecido, se ha transformado en un propósito sagrado que guía cada uno de mis pasos, cada latido de mi corazón, cada palabra que ahora comparto contigo. Nadie se atreve a profanar ese pedazo de tierra al sur de Jartum. Se ha convertido en un lugar al que la gente se acerca con los pies descalzos y el corazón en la mano. No es un destino turístico, sino una peregrinación del alma. Los nómadas desvían sus rutas para pasar cerca, no por curiosidad, sino para sentir la paz que emana de ese suelo. Dicen que el viento allí susurra de manera diferente, que no arrastra arena, sino bendiciones. Los milicianos que sobrevivieron a aquella noche nunca volvieron, y las historias que contaron, llenas de terror y de asombro, se convirtieron en el escudo invisible que protege el lugar. La tierra que bebió la sangre de los mártires se ha convertido en su propia guardiana, un santuario a cielo abierto custodiado no por hombres, sino por el temor reverencial que inspira. Con el tiempo, mi propósito como sobreviviente se hizo dolorosamente claro. No soy la que escapó de la muerte, sino la que fue elegida para contar la vida que floreció de ella. Mi supervivencia no fue un accidente afortunado, sino una encomienda divina. Fui dejada atrás para ser el puente entre su sacrificio y el mundo, para asegurar que su historia no se convirtiera en una estadística olvidada en un informe de derechos humanos, sino en un evangelio vivo de resistencia espiritual. Cada vez que cuento lo que vi, siento que ellos hablan a través de mí, que su serenidad me llena y que su luz ilumina mis palabras. No vivo para mí misma, vivo para ser el eco de sus 200 voces, un eco que, espero, nunca se apague. Cada año, en el aniversario de la masacre, los viajeros y los creyentes que se atreven a acercarse al anochecer afirman que el milagro se repite. Cuentan que una columna de luz desciende suavemente del cielo y se posa sobre el patio, iluminando la noche con un resplandor blanco y puro que no proyecta sombras. Dicen que en ese momento, el profundo silencio del lugar se convierte en una oración palpable, una energía que puede sentirse a kilómetros de distancia, un recordatorio de que el cielo no ha olvidado a sus hijos. No sé si es verdad o si es el poder de la fe colectiva creando una visión compartida, pero en mi corazón sé que esa luz nunca se fue. Simplemente aprendió a brillar de una manera que solo los ojos del alma pueden ver. La lección más profunda que aprendí en ese desierto no fue sobre la crueldad de los hombres, sino sobre la naturaleza de la fe. La fe no es un escudo que nos protege del sufrimiento. No es una promesa de que no sentiremos dolor o miedo. La fe es la certeza de que el sufrimiento no tiene la última palabra. Es la alquimia que transforma el miedo en coraje, el dolor en propósito y la muerte en un portal hacia la luz. Aquellas 200 almas no fueron abandonadas en su hora más oscura. Fueron acompañadas a través de ella, y su final en esta tierra fue el comienzo de una historia mucho más grande. Una historia que ahora nos pertenece a todos nosotros. Un testamento de que la luz siempre encuentra una fisura por la cual brillar. Mi testimonio es ahora mi misión, mi oración y mi vida. Mantener viva la llama de su memoria es la única forma que conozco de honrar el regalo de mi propia supervivencia. No busco venganza ni justicia humana, porque la justicia que presencié esa noche trasciende cualquier tribunal terrenal. Solo busco que su historia sea escuchada, para que en un mundo lleno de ruido y de furia, el susurro de su sacrificio pueda traer un poco de paz y un rayo de esperanza. Su historia no terminó con el sonido de las balas, ni siquiera con el resplandor de la eternidad que siguió. Ese fue solo el principio. Fue la siembra de una semilla que, aún hoy,
Sigue floreciendo en los lugares más inesperados, en los corazones más áridos, porque la historia de su sacrificio nos enseña la verdad más simple y más profunda de todas. Nos enseña que hay fuegos que no se pueden apagar, que hay voces que el silencio no puede acallar, y que la luz que nace de un amor dispuesto a darlo todo, nunca se extingue. Simplemente se transforma en una nueva aurora,